El 2 de julio de 1932, el Congreso del Partido Demócrata eligió a Franklin Roosevelt como candidato para las elecciones presidenciales, donde pronunció por primera vez las palabras New Deal, la nueva política económica. I pledge myself to a new deal for the American people. En este contexto tan dramático, las elecciones de noviembre de 1932 comportaron una trascendencia simbólica. Roosevelt prometió frenar los efectos devastadores de la crisis de 1929 con medidas tales como la reforma del sistema bancario, la garantía de una divisa próspera y de auxilio económico y social. Franklin D. Roosevelt ganó con 23 millones de votos frente a los 16 millones que solo obtuvo Hoover. Dicha victoria aplastante llevó a los demócratas al poder durante los subsiguientes 20 años. Franklin D. Roosevelt, President of the United States. Let me thank you again and tell you that I hope to see you all very soon and bid you an affectionate good night. Precedido de un gran espectáculo, Roosevelt lanzó su programa para combatir los efectos de la Gran Depresión y para dar un nuevo impulso a la economía norteamericana, en la que había causado estragos el hundimiento de la bolsa de 1929. Se invirtieron $5.000 millones para erradicar el desempleo. Más de 3 millones de norteamericanos tenían trabajo, incrementándose a 8 millones 2 años después. Roosevelt aprobó 15 leyes capitales. Estableció un sistema de bienestar social, pensiones y subsidios de desempleo. Ilegalizó la explotación laboral infantil y la discriminación contra los negros y las mujeres e introdujo un salario mínimo. Lo que caracteriza al New Deal de mediados de los años 30 es toda una serie de programas de obras públicas. Nadie había hecho antes algo semejante. Creo que la gente se imaginaba que los proyectos de obras públicas eran una gran ayuda y una parte relevante del New Deal, relevante desde el punto de vista psicológico. El New Deal cambió Estados Unidos. Construimos innumerables carreteras, puentes, presas, escuelas. Las carreteras y puentes de Nueva York, donde nos encontramos ahora, se construyeron con dinero de la nueva política de Roosevelt, que cambió Norteamérica de arriba a abajo. Eso no habría ocurrido y allanó el terreno para la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uno de los motivos de que haya tanta disparidad entre ingresos y riqueza en los años 20 es porque los sindicatos son muy endebles, no pueden defenderse contra el esfuerzo colectivo por mantener bajos los salarios. Declararse en huelga sigue siendo ilegal en Estados Unidos, de manera que entonces un sindicato laboral no existía a efectos legales. Pero todo eso cambia en los años 30, cuando una serie de alzamientos sociales arrastran el espectro político norteamericano hacia la izquierda, lo que repercute enormemente en el propio Roosevelt. Secundado por la opinión pública, Roosevelt decretó el derecho de que todos los trabajadores norteamericanos tuvieran representación sindical. Fue una auténtica revolución, pero su implantación se topó con la reticencia del mundo empresarial y los mandamases corporativos. En muchas empresas se convocaron huelgas y sentadas en protesta por la negativa de sus dirigentes a reconocer los sindicatos. Pero al final los dirigentes cedieron cuando la industria quedó paralizada. El gobierno del New Deal respaldó a los jefes aun cuando estos habían desacatado las nuevas leyes. Las acerías de Chicago se negaron a aceptar los sindicatos. Enfrentada con la cuasi insurrecta naturaleza de las huelgas, la policía, con ayuda de la milicia de los dirigentes, mató a 10 trabajadores e hirió a casi 100. Roosevelt, que no condenó la masacre, mandó a la Guardia Nacional. El New Deal ayudó a muchos. Proporcionó trabajo a 6 millones de personas y a cientos de miles de jóvenes. ¿Era perfecta? No. ¿Hubo algún programa malo? Sí, sin duda. Pero eso jamás se ha cuestionado. El New Deal triunfó y fracasó
al sacar al país de la Gran Depresión. La economía se recuperó, pero no alcanzó cotas pretéritas, ni hablar. Sin embargo, el desempleo cae, las fábricas se reabren y la gente, gracias a la legislación de la nueva política de Roosevelt, vuelve a tener casa propia y puede pagar sus préstamos hipotecarios. En marzo de 1938, el ejército alemán ocupó Austria sin disparar un solo tiro. Acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y en esencia, la Segunda Guerra Mundial es la que lleva a Estados Unidos al pleno empleo. Eso es absolutamente cierto. No experimentamos lo que consideramos pleno empleo hasta 1940. ¿Que la guerra nos sacó de la depresión? Odiaría decir eso, pero no hay duda de que influyó en ella. Esa recuperación a escala mundial, representada por la Segunda Guerra Mundial, produce un periodo prolongado de prosperidad que dura otra generación después de la guerra. Y en 1944 y 1945 el mayor temor de los norteamericanos fue: cuando termine la guerra, ¿volverá a la depresión?